El año es 1935. En la Alemania nazi, el miedo y el odio están en aumento. El partido nazi, impulsado por una ideología peligrosa, ataca a las minorías. Los judíos se convierten en chivos expiatorios. Son etiquetados como forasteros peligrosos. La propaganda llena las ondas de radio. Pinta una narrativa falsa. Esta narrativa retrata a los judíos como una amenaza para la pureza alemana. Avanzamos rápidamente hasta el día de hoy. Familias se apiñan con miedo. Las redadas de ICE separan a los niños de sus padres. El lenguaje del miedo resuena. Los políticos hablan de invasiones y criminales. Atacan a los inmigrantes. La historia, al parecer, se repite. Los ecos del pasado sirven como una severa advertencia. Debemos aprender de la historia, nunca debemos olvidar. Debemos oponernos a la injusticia. Las palabras tienen poder, pueden incitar al odio, pueden alimentar la violencia. En la Alemania nazi, las palabras se convirtieron en armas. A los judíos se les llamaba alimañas y parásitos. Esto los deshumanizó, los despojó de su humanidad. Facilitó la justificación de las atrocidades en su contra. Hoy, un lenguaje similar resurge. A los inmigrantes se les etiqueta como ilegales, extraterrestres y criminales. Esta retórica crea miedo, alimenta los prejuicios, deshumaniza a grupos enteros de personas. Debemos recordar que las palabras tienen consecuencias. Debemos elegir nuestras palabras con cuidado. Debemos denunciar el discurso de odio. El régimen nazi utilizó leyes para legalizar la discriminación. Las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de su ciudadanía, prohibieron los matrimonios mixtos, crearon un marco legal para la persecución. Hoy, vemos ecos de esto en los Estados Unidos. La prohibición musulmana se dirigió a individuos basándose en su religión. La política de tolerancia cero separó a las familias en la frontera. Estas políticas, aunque diferentes en alcance, comparten un hilo conductor. Utilizan la burocracia para atacar y dañar a las poblaciones vulnerables. Debemos recordar que las leyes pueden ser instrumentos de opresión. Debemos responsabilizar a nuestros gobiernos por leyes justas y humanas. Sección 4. Cicatrices de la separación. Testimonios de sufrimiento y resiliencia. El Holocausto dejó millones de historias. Historias de pérdida, miedo y resiliencia. Los sobrevivientes hablan del trauma de la separación. Recuerdan el dolor de perder a sus seres queridos. Sus testimonios sirven como un recordatorio inquietante del costo humano del odio. Hoy, los migrantes comparten sus propias historias. Hablan de huir de la violencia y la persecución. Describen la angustia de ser separados de sus hijos. Estas voces deben ser escuchadas. Sus historias nos recuerdan que detrás de las estadísticas hay personas reales. Personas reales con esperanzas, sueños y familias. Sección 5. Un momento para la acción. Resistiendo la normalización de la injusticia. Vivimos en una época en la que la injusticia a menudo domina los titulares. Es fácil sentirse abrumado. Es tentador mirar hacia otro lado. Pero no podemos volvernos insensibles al sufrimiento de los demás. No podemos permitir que la injusticia se normalice. El silencio no es una opción. Debemos denunciar el odio y la discriminación. Debemos desafiar a quienes están en el poder que promueven el miedo y la división. Debemos recordar que la indiferencia es aliada de la injusticia. Sección 6. Ecos de resistencia, del gueto de Varsovia a las ciudades santuario. Incluso en los tiempos más oscuros hubo quienes resistieron. En la Europa ocupada por los nazis, las personas arriesgaron sus vidas para esconder a judíos. Formaron movimientos de resistencia, lucharon contra la tiranía. Hoy, vemos actos de valentía similares. Los abogados desafían las políticas de inmigración injustas. Los activistas organizan protestas y manifestaciones. Las ciudades se declaran ciudades santuario, negándose a cooperar con las redadas de ICE. Estos actos de resistencia nos dan esperanza. Nos recuerdan que no estamos indefensos. Podemos marcar la diferencia. Sección 7. Nunca más es ahora. Un llamado a la conciencia y a la acción. Nunca más no es solo un eslogan, es una promesa. Una promesa de recordar a las víctimas del genocidio. Una promesa de luchar contra el odio y la intolerancia. Una promesa de defender los derechos de todas las personas. Debemos honrar esa promesa.
Debemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre los peligros de la deshumanización. Debemos responsabilizar a nuestros líderes por sus palabras y acciones. Nunca debemos olvidar las lecciones del pasado. Nunca más puede significar nunca más. El momento de actuar es ahora.